Bueno, regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya está con nosotros acá en la mesa, en la vía telefónica, Luis Ernesto Castillo, periodista de Caborca, y acá en cabina nos acompaña como todos los lunes Daniel Rivera, director de Macrodata. Bueno, y el tema es sobre, bueno, los lamentables hechos estos de violencia y de actos de terrorismo que sucedieron en la semana en diferentes estados de la República, para mandar un mensaje. Bueno, hay no sé cuántas teorías, que si porque intentaron detener a uno de los capos o detuvieron a algunos en un cónclave ahí que había de capos ahí del ¿cómo se llama? Del cártel Nueva Generación Jalisco, que si están presionando para que la Guardia Nacional no se integre a la escena. Bueno, muchas teorías, incluso quienes intentan desestabilizar el gobierno, que el mismo gobierno justificando todo eso, o el mismo gobierno también, dicen algunos, que podría ser que ellos mismos estén con esta estrategia para decir, ven, que sí necesitamos militarizar. Bueno, en fin, muchas teorías, pero bueno, ¿qué es lo que ven ustedes acá, Daniel Rivera? ¿Qué es lo que ves con estos actos de terrorismo? Porque ya es terrorismo, ¿no? Lamentable que ya a la sociedad civil las estén asesinando así al azar, ¿no? Pues mira, número uno, muchas gracias por la invitación, como siempre, un gusto estar contigo y con Luis. Fíjate que el tema de los narcobloqueos y lo que se vivió estos días en diferentes partes del país, si mi memoria mal no me falla, Mexicali, Tijuana, Ensenada, Ciudad Juárez fueron los más afectados, y previamente había sido el área de Guerrero, ¿no? Y creo que Michoacán también, no estoy seguro si... Michoacán ayer hubo algunos... esto no es nada nuevo, ¿no? Lo vimos... Jalisco, Guanajuato... Chihuahua. Lo vimos muy claramente, o fue algo que sucedió en repetidas ocasiones por ahí de los años 2009, 2010 en el noreste del país, ¿no? Específicamente Monterrey, Reynosa, Laredo, todo el área de la frontera chica de Tamaulipas, entre Laredo básicamente y Matamoros. Fue algo que me tocó vivir a mí en persona. Yo vivía en esa área de allá en ese tiempo. Y fue una estrategia muy clara por parte del crimen organizado cuando se sentía, o cuando había un problema, un tema de equilibrio en los poderes dentro de el crimen organizado, sucedía en este tipo de bloqueos que se utilizan para varias cosas, ¿no? Desde el punto de vista estratégico, para tratar de evitar la llegada de refuerzos, ya sea de otro grupo del crimen organizado o de las fuerzas públicas, pero también sirven con un propósito mediático o de comunicación. Están comunicando los grupos del crimen organizado en el sentido de decir, quienes mandan aquí somos nosotros, ¿no? Y podemos crear el caos en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación. A cualquier hora. Exactamente, como nosotros veamos necesario. Y lo último que habíamos visto, que fue, digamos, que ya la cúspide de este tema, fue hace unos años en el tema del Culiacanazo, ¿no? En lo que sucedió en Culiacán, cuando se aprende al hijo de Joaquín Guzmán, y pues se hace una presión por parte del... Más bien se retiene, acuérdate que nunca llegó la orden, ¿no? Sí. Porque desde allá ya venía, ya se ve cómo están podridas las instituciones, el mismo Poder Judicial, ¿no? Nunca llegó, el juez nunca mandó la orden de arresto, ¿no? Entonces viene ahí una reacción pues muy fuerte por parte, en este caso se presume, del cártel de Sinaloa, en donde se presiona a las autoridades por medio de este tipo de actos para que se suelte a este personaje. Entonces, lo que estamos viendo ahora es la última iteración de esto que hemos visto desde hace ya por lo menos 10, 12 años a nivel nacional, o que ocurre pues en nuestro país en diferentes puntos. Entonces, creo que el mensaje, lo que es interesante aquí, o lo que debemos de estar revisando, es qué mensaje se está tratando de mandar por parte del crimen organizado, qué
¿qué le están queriendo decir a las autoridades? ¿Qué le están queriendo decir a la sociedad civil en este aspecto? Y lo que vimos que sucede, por ejemplo, con la alcaldesa de Tijuana, que sale a declarar por medio de redes sociales, en donde les manda a decir que le cobren a quien le tengan que cobrar, pero que no se metan con la sociedad civil, pues creo que nos da un poco de luz respecto a al mensaje que se quiere dar o a lo que se está diciendo por parte de estos grupos del crimen organizado. Ahora, creo que también, por lo menos Tijuana y Ciudad Juárez son ciudades que históricamente han tenido la presencia de estos grupos, pues digamos que a la orden del día, ¿no? Son de las plazas enigmáticas de los viejos cárteles o de los cárteles de antaño en nuestro país, y creo que también nos habla y nos dice mucho de que los cárteles que creíamos a lo mejor, o los grupos que creíamos, o las ciudades que creíamos que ya estaban más tranquilas, pues simplemente es que los grupos han decidido dejar de actuar, y que cuando deciden actuar, pues pueden crear ese tipo de caos. Sí, es lo que te iba a comentar. Cuando hay esa cierta, algunos le llaman pax mafiosa, en el sentido de que hay un acuerdo con las autoridades, a lo mejor está un cártel es el que predomina, no tiene competencia, y entonces hay esa supuesta paz, pero cualquier desajuste pasa lo que sucede, si un beisbolista por ahí. Bueno, Luis Castillo, ¿cómo ves esto y cómo lo relacionas? Tú estás en una zona precisamente donde, pues, ¿qué te vamos a decir nosotros? Lo viven un día sí y el otro también, ¿no? Muy buenas tardes, Aarón, y buenas tardes a Daniel. Por supuesto, vivimos en un lugar donde los levantones, los desaparecidos, Aarón, Daniel, la gente que es acribillada, las casas que son disparadas, los autos que queman, las casas que queman, las narcofosas, todo este ambiente de terror que realmente es, ahorita que hablaba Daniel, yo recuerdo hace poco, no te estoy hablando hace muchos meses, cuando se dieron los levantones muy fuertes aquí en Caborca. Oye, uno se va a dormir con miedo, para que se dé una dimensión la gente. Te vas a dormir sin miedo, no la debes, ni la temes, ni te metes con ellos, ni has sido amenazado, ni nada, sino que ahora hasta las confusiones son un gran problema. Vivimos en una era de terror tan grave, Aarón y Daniel, que uno realmente tiene mucho miedo que los hijos salgan a hacer cosas cotidianas como ir a la escuela, llevar a los hijos a la escuela, llevarlos a practicar algún deporte en algún lugar, en alguna parte, cosas que eran de la vida normal, ya no, ahora está esa semilla sembrado. Y el terror está tan visto que incluso recordarán que Donald Trump en algún momento ofreció poner a los grupos criminales mexicanos, sobre todo después de aquella barbarie que se cometió con la familia Levarón, donde asesinaron a mujeres y niños. Él ofreció que ponerlos en las listas de terroristas contra Estados Unidos. Cuando eso pasa, los americanos ni siquiera piden permiso. Ellos lanzan sus misiles, sus bombas, lo que sea, o hacen sus operativos y destruyen lo que ellos le llaman objetivos. Y él lo ofreció aquí después de lo que sucedió con los Levarón. Y esto que se llamó el culiacanazo, que lo hemos visto repetidamente acá en Altar o en Caborca cuando detienen a alguna persona. No olvidemos que hace un par de meses un grupo de criminales de Altar les quitó las patrullas a los estatales. Cuando llegan a ese punto, Aarón y Daniel, es cuando te das cuenta de que esto es demasiado vulnerable. Como ciudadanos estamos demasiado frágiles, porque si ves a tu policía pues sucumbir, caer tan sencillamente, prácticamente sin defenderse, sino poner resistencia, y que se pasean en sus patrullas y las entregan cuando les da la gana, eso demuestra que como ciudadanos tenemos mucho miedo. Aquí en Caborca hemos visto que por una confusión después de un ataque que hubo de un grupo criminal, porque además lo dijeron en las redes, porque te manejan redes sociales, porque manejan TikTok, porque manejan Instagram, transmiten en vivo. Una estrategia de comunicación. Se quitaron, sí, y atención ciudadana también tienen, porque pasan por las calles y también graban a la gente. Oye, ¿qué se le ofrece? No, pues esto. No, estamos en una era en donde después de que fueron a acribillar a un
expendio clandestino, pues un aguaje, como les dicen. El grupo contrario, pues en la paranoia, le dispararon a una familia, mataron a un niño de 4 años, a su papá, a una persona que venía en otro automóvil atrás, que era una familia que venían de un bautizo, imagínate. Claro, era de noche, pero en Caborca sabemos que ya la situación es tan grave que a uno le da miedo hacer una reunión que se pase de ciertas horas, o ya vas con mucho temor, no sabes si ir solo o ir acompañado en otro carro, ¿no? Porque puede interpretarse como una caravana o como un convoy o como sea. El terror es algo que vivimos todos los días. Yo leía un estudio, una tesis que hizo una universitaria de los daños psicológicos que hemos tenido los caborquenses, y prácticamente toda la población está afectada. Hay una cosa que se llama hipervigilancia, que es como vivimos aquí, Aarón, poniendo atención a los ruidos, al ambiente, a los carros, a los arrancones, al tallón de llantas, cosas que en otras ciudades es muy diferente. Yo salí hace unos días con mis hijos de vacaciones a una ciudad y me preguntaban, ¿aquí hay balazos? Pues debe de haber, pero no como allá. Escuchamos cohetes en la villa de Guadalupe. Imagínate nuestra paranoia, Aarón, que escuchamos unos cohetes a una distancia porque venía una peregrinación y nosotros como caborquenses volteábamos, ¿qué está pasando? ¿Dónde tenemos que escondernos? O los protocolos, digamos, instintivos que tenemos los caborquenses. Es muy delicado lo que está pasando. Y eran cohetes de una peregrinación que iban a ver a la Virgen. Pero nosotros en Caborca ya ha llegado a tal grado que hasta los cohetes o se anuncian o de plano se eliminan, porque la paranoia es enorme en nuestra localidad. No, sí. No, muy, vivir con esa zozobra, qué cosa, es de película de terror, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos en 3 minutos. No le cambie, esto es En la Radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordaza. Regresamos. Zoom 95. Destapa la memoria. Bien, regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. A ver, leo algunos comentarios. Me dicen acá en el WhatsApp de la radio, monólogue, decía Adal Mamones. Dice, no seas loco, Aarón, no digas así, jaja. Bueno, me mandan saludos. Por acá me dice, ¿cómo que no haya opción, Aarón? Estoy hablando del monólogo y me ponen una foto del pato como Superman, mira, con el logo de Movimiento Ciudadano. Me dicen acá, Aarón, para Daniel, sobre tu comentario, no sé si, o sea, el comentario de Daniel, ¿no? No sé si recordarás, en el 2009 estaba el grupo de Facebook llamado Valor por Tamaulipas, donde se avisaba a la sociedad civil sobre violencia, halcones, etcétera, para evitar la zona. También me tocó la parte de Ciudad Juárez, los aztecas contra parte de los mexicas, creo que son mexicles, ¿no? Son los brazos armados, uno es del cártel de Juárez y el otro es Sinaloa. Bueno, no sé, ahí te preguntan. Sí, Daniel, le contesto ahí al Alejandro que en su momento nosotros seguíamos por Twitter un hashtag que se llamaba Reynosa Follow, y que ahí es donde nos avisaban o donde la gente decía dónde estaban los bloqueos y por dónde no circular, dónde estaban agarrando. Y también nos comenta Alejandro ahí que a la gente que creó, por ejemplo, la página esta de Valor por Tamaulipas, la terminaron matando. O sea, cuando se dieron cuenta, y no solamente sucedió ahí en Tamaulipas, a una tuitera recuerdo que le hicieron grabar. Así es. O sea, te digo, hay también toda una estrategia de comunicación detrás de este tema, pues, ¿no? En donde a los grupos de crimen organizado les interesa hacerse visibles en cierto momento, les interesa crear caos, narcoterrorismo, lo que decías tú al principio, con fines, pues digamos, de comunicación. Algo quieren decir, pues no sabemos si a la sociedad civil, no sabemos si al gobierno en turno, no sabemos si a la banda rival o a todos al mismo tiempo, pero de que hay una estrategia detrás de esto, hay una estrategia detrás. Dice Raúl Baltasar, Aarón, mándale saludos a Ramón Armas, personaje
que anda opinando en tus redes sociales y no lo pelas. Anduvo en Morena hasta el 2019 e incitó el voto por AMLO y ahora de golpeador del gobierno federal y quiere llamar tu atención y no lo pelas. Dice, bueno, pues ahí está. Daniel, decíamos ahorita también en el corte, esto que sucede, ¿no? Bueno, ahorita mencionamos algunas ciudades, la mayoría de ellas, que siempre estaban en conflicto y luego viene una tensa calma, una tensa paz, que cualquier desajuste, pues ahí están muy presentes, ¿no? Vuelve el estallido por encima de la mesa, pero hay ciudades como esta, por ejemplo, como Hermosillo, que históricamente no sucede, o sea, sucede, Obregón, como las de las ciudades más peligrosas del mundo, en Caborca, Magdalena, toda esa zona para allá del noroeste, pues Guaymas se ha calentado, y Hermosillo parece un oasis, no de ahorita, desde siempre, cuando ha habido así de repente. Recuerdo en el sexenio de Eduardo Burz que anduvieron matando policías, recordarás, sí. Pero inmediatamente reaccionaron y sofocaron todo eso, ¿no? Entonces, pero de manera así permanente, Hermosillo nunca ha sido, afortunadamente, presa rehén de la violencia hay un tema que no se nos puede escapar, ¿no? Que tenemos un penal federal aquí en nuestra ciudad, o bueno, muy cerquita de nuestra ciudad. Que se especulaba mucho, ¿no? Que entonces en su momento se especulaba, pero creo que al revés, ¿no? Porque pues muchas veces los familiares de las personas que están encerradas, que en su momento pueden ser o haber sido gente de alto rango dentro de estas organizaciones. Bueno, muy cerquita de nuestra ciudad. Ahí está, ya, adelante. Te decía que muchas veces los familiares de quienes están dentro de estos reclusorios, que son personas que han tenido o tienen un alto rango dentro de los cárteles o dentro de las organizaciones criminales, pues tienen que vivir aquí en la ciudad, sí. Por lo cual pues se comete en lugares, vamos a decirlo, seguros entre comillas, ¿no? Lo mismo podemos hablar a lo mejor del área de Toluca, de esa área donde también hay ese tipo de cuestiones, o el área de Guadalajara como tal por el tema de Puente Grande, etcétera, pues donde hay reclusorios federales, vamos a decirlo, grandes, o donde llegan personas de alto impacto, de alto rango, pues muchas veces el círculo cercano a esas personas, llámese familias, amigos, etcétera, viven cerca de las cárceles para poder visitarlos, y eso provoca que no haya conflictos dentro de esas ciudades porque viven personas de los diferentes cárteles dentro de la misma Guadalajara ciudad, ¿no? Sí ha habido lapsos donde se pone complicada la cosa. Es más, el sexenio pasado tumbaron hasta un helicóptero, un Hawk, ¿no? Sí, no sé exactamente dónde esté Puente Grande, cerca de qué ciudad, pues digamos grande, no sé si esté, para qué lado esté, pues, pero lo que voy yo es que si bien pudiera ser una razón para que hubiera más violencia, en algunas ocasiones resulta ser pues más benéfico, todo entrecomillado, porque estamos a merced pues de lo que se decida, para que no haya tanta violencia. Pero lo otro que quiero comentar es que eso se puede descomponer en cualquier momento. Me tocó vivir también en esta zona, en el área de Monterrey, cuando después de ser siempre una ciudad muy tranquila, en donde se podía estar, donde podía salir uno como estudiante en las noches, no había ningún peligro, no se sabía de nadie que asaltaran o secuestraran o sucediera nada, en cuestión de un par de años se descompuso totalmente para convertirse en una ciudad peligrosísima para cualquier persona. Entonces, no cantar victoria porque en Hermosillo es tranquilo y pensar que no nos puede pasar como le sucedió hace unos días a Mexicali o Ensenada o a Ciudad Juárez. Así es. Y ayer acaban de asesinar, ¿no?, a un almirante ahí de la Marina en Ensenada, en su oficina. O sea, está bueno. Luis, ¿cuáles son las señales ya? Porque Caborca, bueno, sí es cierto, es verdad que Caborca siempre ha estado así como en la parte esa, pues está cerca del Sázabe, un paso ahí, a un paso de la frontera del desierto, donde pues trafican armas, seres humanos, droga, pero
pero sin embargo no tenía estos niveles de violencia, ¿no? ¿Cuándo empiezan a notar, o cómo se empieza a notar la descomposición, o les cae de pronto? ¿Qué sucede con eso, Luis, según tu experiencia en Caborca? Bueno, aquí pasa algo muy interesante, Aarón. Los cambios de liderazgos, eso siempre va acompañado de cambios de gobierno, siempre hay como esta incertidumbre. Para nosotros es muy común, te lo digo desde que yo vivo aquí en Caborca en 1980, siempre he visto que cuando hay cambios de gobierno, y me refiero a gobiernos, no, los municipales, que esos son pues nomás los receptores de la última y del más fuerte coletazo, sino los gobiernos. El gobierno del Estado y federal. O el gobierno del Estado, federales. Se empiezan a ver estos cambios de liderazgos. Y los cambios de liderazgos aquí no son así de que quítate tú y se retiran con no. Aquí los eliminan y el que sigue, ¿no? Y así vamos viendo estos cambios de personajes, de apellidos, que fulano es el dueño de la plaza, que perengano o que sutano. Aquí lo que pasó fue una separación, entiendo yo, entre el cártel de lo que era Caborca o los que trabajan en Caborca con lo que viene pasando en Altar. Ahí este conflicto tan pues ya que escaló a tal nivel que pues estamos en esta etapa. Y aquí la gran pregunta, Aarón, es ¿cuándo va a terminar? ¿O a qué factores debe de haber para que termine? Porque tenemos ya, sin duda alguna, pues 13, 14 años consecutivos que que empezó este conflicto y que ha ido escalando y que no tiene fin. Y ahorita lo que decía Daniel y lo que comentabas tú con mucha razón, que ven Hermosillo como, estamos como blindados, ¿no? De que, pero puede pasar, efectivamente, pueden pasar eso y más cosas. La descomposición empieza a verse como al principio como muy sutil, pero luego vas teniendo esta concha, por decirlo de una manera. Entiendo que Daniel vivió en lugares muy conflictivos, ¿verdad? En Zacatecas, en estos lugares de Tamaulipas, Reynosa. No más, ahí no más. Imagínate. Bueno, pues sucede que luego, lo digo con mucha tristeza, Aarón, el viernes en la tarde estaba con mi hijo, fuimos a comernos unos tacos en la noche, escuchamos disparos y anteriormente hubiéramos cada quien corrido para sus casas, todos los comensales nos hubiéramos ido. Y dijimos, bueno, no pasó nada, no hubo respuesta, sigue la vida. Así en ese nivel, Aarón. Ya se normalizó. Imagínate qué tristeza lo que te estoy diciendo, pero escuchamos disparos que sí fueron efectivamente a una cuadra donde vivía mi mamá, donde viven mis hermanas, ¿no? Entonces, allá fueron los disparos, pero no hubo muertos, o al menos no supimos que hubiera muertos, ¿no? A veces se los llevan. Y hubo unos disparos de carro a carro, eso fue lo que supimos. No te estoy hablando de las 2 de la mañana, no eran las 3 de la mañana, eran las 9 de la noche, así te lo digo. Entonces, esto llega un momento en que, no quisiera decirlo, pero se vuelve uno como conchudo, si no pasó nada más y tú escuchaste los disparos que no fueron para ti, entonces la vida sigue. En ese nivel estamos. El terrorismo, lo que están haciendo, si te fijas, van copiando patrones que funcionan en otras partes, que van funcionando en otras partes. Y estos patrones los emulan en diferentes lugares, como el culiacanazo, pero ya lo habían hecho en Guadalajara, ya lo habían hecho en Zacatecas, ya lo habían hecho en mismo Reynosa. Entonces, ahora esta novedad de dispararle al azar, o es lo que se dice a la gente, pues no queremos que se repitan en lugares tan conflictivos como en el que estamos, porque eso sería una verdadera tragedia, ¿no? Donde hemos visto que matan a menores de edad. O sea, algo al azar no nos gustaría, y por supuesto, Aarón, que es un terrorismo, así deberían de calificar esto, porque esa idea de que se matan entre ellos, que era el discurso que les funcionó durante muchos años a los del gobierno, sobre todo, ¿te acuerdas? El Bush decía, se matan entre ellos, y como que se daba como por entendido que no iba a haber ni siquiera investigaciones de nada, ¿no? Sí, que nunca las ha habido, ¿no? Nunca las ha habido, pero ese era como el gran, o por algo los matan, quién sabe en qué andarían. Es una narrativa muy antigua, pero que le funciona al gobierno para no hacer absolutamente nada. Pero sí, ojo con lo que pasa en Hermosillo. Yo he estado viendo que ha habido, ciertamente,
un disparito por aquí, uno por allá, a veces son gentes de por acá, ¿verdad? Los que andan metidos en esas broncas, pero de que pasan las cosas, Aarón, y hay que cuidar eso, porque no queremos que el país, de mi punto de vista, está muy paranoico y con justa razón. Las cosas están pasando en un nivel que no queríamos que llegaran y que en el cual ya estamos. Y López Obrador, el presidente López Obrador, muy sagazmente, lo primero que sale a decir es que en este país hay gobernabilidad, ¿no? Porque es la impresión que da. O sea, cuando ves eso suceder en ciudades tan importantes, probablemente la cuarta ciudad más importante de nuestro país como Tijuana, o una frontera tan grande como Ciudad Juárez. La más grande del mundo, ¿no? Hablando de Tijuana. Creo que cuando vemos suceder esto y cuando las redes sociales ya no permiten al gobierno tener el control de lo que se dice o no se dice en medios de comunicación, pues creo que la imagen o lo que puede percibir el público en general, los Estados Unidos como vecino, los empresarios, la sociedad civil, pues es eso, ¿no? Una ingobernabilidad. ¿Quién manda en el país? Y creo que por eso sale el presidente a decir que en este país hay gobernabilidad, pero creo que lo que está por suceder es un manotazo en la mesa por parte del gobierno federal para que esto no vuelva a suceder. Y si vuelve a suceder, creo que puede ser peligroso. O sea, creo que puede haber un escalamiento en la violencia si entra el gobierno federal a tratar de, vamos a ponerlo así, de defender las plazas del crimen organizado. Muy bien. Para finalizar, Luis Ernesto Castillo. Dígame. Sí, pues te digo que para finalizar, así como una idea general, el gran problema, Aarón, también, digo, no solamente son los grupos delictivos, que ciertamente lo son, pero la sociedad, Aarón, la gente, vivimos en una sociedad totalmente rota en valores, totalmente destruida en su tejido, mucha drogadicción, mucho alcoholismo, y no quisiera yo culpar, pero nomás pon atención a lo que escuchan los jóvenes. Pareciera que lo que decía mi papá, aquello apología del delito, donde era cantarle odas a los narcos, a sus logros, a sus vidas, a sus muertes. También nuestra sociedad, como sociedad te lo digo, estamos dejando mucho que desear. No solamente es una cuestión de policías, de gobierno y de capos, no. También la sociedad, ¿de dónde está nutriéndose todo este mundo? De una sociedad que sin duda alguna está rota en muchos sentidos, desesperanzada, que es muy triste, Aarón, y que pues nomás ve lo que escuchan nuestros hijos, lo que ven en sus videos, los jóvenes, ¿a quién admiran? Ya no admiran a los héroes de la revolución o de la independencia o de la reforma, no, admiran al tal capo, a tal situación, a tal cártel. Sí, están incrustados en la cultura popular, ¿no? Muy incrustados. No, y es un problema también de medios de comunicación, ¿no? Pues porque alguien difunde también ese tipo de historietas. Bueno, si uno prende las plataformas estas ahora donde puedes ver series y películas, pues te vas a encontrar con un chingo de series de narcos, ¿no? Donde hay una apología del delito, donde los ves, te los ponen muy humanos, como que son ciertamente, pues las circunstancias te llevan a encaminar tu vida en este tipo de grupos criminales, eso es verdad, pero como se manejan en estas series de manera tan superficial, pues parecen héroes, pues, ¿no? Y contribuyen a esta narrativa que comentábamos la vez pasada, esta narrativa piramidal, en donde le pones cara, le pones una digamos que una estructura muy vertical, muy definida, que en realidad no tienen una estructura así tan definida ni tan vertical. Pero además, yo me voy más allá, porque a final de cuentas, todos estos personajes de los que hablamos son, y lo hemos visto, son personajes desechables, que cuando ya el verdadero poder de nuestro sistema político, organigramas que nosotros los ciudadanos de a pie no vemos con claridad, deciden que ya no les es funcional, pues acaban en las alcantarillas, como el Chapo Guzmán, por ejemplo. Entonces, hay un poder más allá que no estamos viendo muy claro, que permite todo esto, porque es imposible que
que esto sucediera sin no haber una permisividad de las estructuras, de las instituciones oficiales, ¿no? Del poder. Pero bueno, es algo sumamente complejo y que bueno, vamos a ver hasta dónde llega esto. Esperemos que no siga escalando, porque va a llegar el momento que hasta pues ya ni siquiera van a poder operar el comercio formal, ¿no? Imagínate con todos estos ataques, porque no solamente fueron Oxxos, ¿no? En Ciudad Juárez, por ejemplo, hubo una pizzería, hubo otra clase de tiendas estas de autoservicio, en fin, a gente que la bajaban del carro. Y eso me parece que fue en Guadalajara, si bien no las mataban, para incendiar el carro. Pero veían cómo su carro se estaba incendiando. No, es algo totalmente devastador. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Te agradezco muchísimo, Luis Castillo, periodista de Caborca. Muchas gracias, excelente análisis como siempre. Un abrazo, Aarón, con mucho gusto. Saludos a Daniel. Saludos, un abrazo. Saludos. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, esto fue en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Nos despedimos, gracias por su sintonía. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 12 del día, acá en Zoom 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.